Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a mi canal, su canal, nuestro canal, nuestro mundo lector. El día de hoy quisiera hablarles un pequeño resumen sobre 100 años de soledad. Las bananeras. Los personajes principales de los tiempos de la compañía bananera son los hijos de Arcadio y Santa Sofía de la Piedad, que forman ya la cuarta generación de los Buendía. La hija mayor, Remedios la Bella, es una joven hermosísima y cándida, totalmente inocente de los arrebatos y trastornos que suscitaba su inconcebible belleza. Tras haber causado la muerte de amor de 4 hombres, una mañana asciende a los cielos en cuerpo y alma envuelta en las sábanas que ya estaba ayudando a plegar. Los dos gemelos, Aureliano II y José Arcado II, compartieron en la adolescencia el amor de una misma mujer, Petra Cortés. Pero solamente Aureliano II, el personaje con mayor relieve en esta fase de 100 años de soledad, prolongó su relación con ella en su juventud. Petra Cortés era una mulata limpia y joven, que tenía un corazón generoso y magnífica vocación para el amor. El amor entre la mulata y Aureliano II tenían la virtud de esperar a la naturaleza. Causaba un desmesurado aumento de la fecundidad de los animales de granja, hasta el punto de que Aureliano II se convirtió en el hombre más rico de la región y, llevando por la alegría de su carácter, dilapidaba sin agotarla nunca su fortuna en ruidosas parrandas. Así siguieron las cosas hasta que Aureliano II conoció a Fernanda del Carpio, que había sido llevada a Macondo como reina del carnaval como parte de una estratagema del gobierno para sofocar un posible rebrote de la insurrección liberal. Tras la sangrienta represión, Fernanda desaparece. Prendado de su hermosura, Aureliano II la busca por todo el país hasta encontrarla. La trae de nuevo a Macondo y se casa con ella. Pero Fernanda del Carpio, educada en una arruinada familia de la aristocracia colonial, era una mujer rígida y altiva, todo lo contrario de la mulata Petra Cortés. Poco después de la luna de miel, Aureliano II regresó al lecho de Petra Cortés y desde entonces repartió su vida entre ambas, de tal forma que ciertas etapas pareció asumir el papel de esposo de la concubina y de amante de la esposa. Aureliano II y Fernanda del Carpio tuvieron 3 hijos, José Arcadio, Meme y bastantes años más tarde la pequeña Amaranta Úrsula. De José Arcadio no se reaparecerá hasta la época final de decadencia. Solo se nos cuenta que es enviado a Roma para seguir la carrera eclesiástica. También Meme ingresa casi al mismo tiempo en un internado, aunque pasa las vacaciones en Macondo y regresa convertida en una excelente concertista de clavicordio, estudios que siguió únicamente para complacer a su madre. Meme se relaciona con las familias yanquis establecidas en el pueblo con la llegada de la compañía bananera, pero es Mauricio Babilonia, un aprendiz de mecánico, quien enciende en ella una pasión desaforada. Al conocer la relación, la clasista Fernanda del Carpio encierra a Meme, que elude la vigilancia viéndose con Mauricio Babilonia en el baño, al que la amante hace levantando unas cejas. Descubierto el ardid, Fernanda finge sospechar ante el alcalde que le están robando las gallinas, y en su siguiente visita, Mauricio Babilonia recibe un balonazo de un guardia. Fernanda del Carpio cree poder tapar el escándalo llevando a Meme, que nunca más volvió a hablar, a un convento de clausura de su lúgubre ciudad natal. Pero Meme estaba embarazada y casi un año después trajeron a la casa
en una canastilla a su hijo Aureliano Babilonia, el último de los Buendía. El hermano gemelo de Aureliano II, es decir, José Arcadio II, no cobra protagonismo hasta los compases finales de esta etapa, en que estalla la revuelta contra la explotación de la compañía bananera. Finalizadas las guerras civiles, Macondo vivía un nuevo periodo de prosperidad. José Arcadio II había llevado a cabo la disparatada empresa que recuerda a las del fundador de hacer navegable el río, aunque culminó un único viaje que solamente sirvió para traer prostitutas francesas al pueblo. José Arcadio II volvió luego a sus quehaceres anteriores, las riñas de gallos y los amantes ocasionales. Fue Aureliano Triste quien trajo el ferrocarril a Macondo. Aureliano Triste era uno de los 17 hijos que, durante las guerras civiles, había tenido el coronel Aureliano Buendía con 17 mujeres distintas, resultado de la costumbre de mandar doncellas a los dormitorios de los guerreros, como se les soltaban gallinas a los gallos finos. Todos ellos serían asesinados por instigación del gobierno después de que el coronel Aureliano Buendía meramente exprese su indignación ante la conducta criminal de un cabo de la policía. Fue precisamente el exterminio de sus hijos lo que impulsó al coronel a planear una nueva insurrección, aunque pronto constató que el proyecto era irrealizable. Las páginas finales del capítulo 13 que relatan el día de su fallecimiento figuran entre las más conmovedoras de 100 años de soledad. El ferrocarril trajo a Macondo multitud de adelantos y de forasteros, entre ellos un americano que advirtió las óptimas condiciones que el clima y el suelo de la región ofrecían para el cultivo del banano. Llegó luego Mr. Brown, quien, con el apoyo del gobierno, establecería una inmensa plantación en la región encantada que el patriarca había explorado en busca de una ruta que sacase a Macondo de su aislamiento, ya que ahora podría recorrerse cómodamente en tren. Los americanos se instalaron en un barrio aparte, al otro lado de la vía férrea. Las transformaciones fueron tan rápidas que a los 8 meses los antiguos habitantes de Macondo se levantaban temprano a conocer su propio pueblo. Al cabo de un tiempo, José Arcadio II vendió sus gallos y se empleó como capataz en la plantación. Pero José Arcadio II acabó implicándose en la lucha obrera, una primera movilización que logró arrancar de la compañía el descenso dominical, y otras acciones posteriores convirtieron a José Arcadio II en uno de los más significados líderes sindicales, aunque enseguida, tras un intento de asesinato, hubo de pasar a la clandestinidad. Reapareció para promover manifestaciones y fue detenido junto a otros líderes y liberado a los 3 meses. Los representantes obreros intentaron la vía judicial, denunciando la explotación y las miserables condiciones de vida de los trabajadores, pero los abogados de la compañía esquivaron la demanda con delirantes triquiñuelas legales, y tras una sentencia contraria estalló la huelga. El gobierno envió 3 regimientos de soldados que se ocuparon de recoger y cargar el banano en los trenes y hacerlos llegar a su destino. Los trabajadores respondieron con acciones de sabotaje. Las autoridades anunciaron la llegada del jefe militar y civil de la provincia e invitaron a todos los trabajadores
a concentrarse en la plaza de la estación para escuchar sus propuestas. No era más que una trampa. Ante más de 13.000 personas concentradas en la plaza, a cuyo alrededor se habían apostado soldados en nidos de ametralladoras. Un teniente leyó un decreto del jefe provincial que autorizaba a disparar sobre los huelguistas. Dio a la multitud 5 minutos para dispersarse y, al no ser obedecido, ordenó abrir fuego. La demorada descripción de la masacre es sin duda la más terrible escena de 100 años de soledad. Aplastado por la multitud presa del pánico, José Arcadio II quedó inconsciente. Despertó horas después en un tren lleno de cadáveres. Saltó del tren, contó 3 locomotoras y casi 200 vagones custodiados por soldados en el techo, y calculó que eran más de 3.000 los cadáveres que iban a ser arrojados desde aquel tren al mar. Había empezado a llover, y cuando tras 3 horas de marcha llegó a Macondo, ya todo el mundo creía a pie juntillas la versión oficial de los hechos. Los trabajadores habían vuelto pacíficamente a sus casas tras rebajar sus pretensiones y aceptar las mejores propuestas por la empresa, que correría con los gastos de un festejo de reconciliación y reanudaría las actividades en cuanto acabase de llover. Este anuncio de la compañía precipitó el diluvio. Llovió 4 años, 11 meses y 2 días. Por Dios bendito. Bueno, queridos oyentes, vamos a pasar a otro tema de 100 años de soledad llamado decadencia y destrucción. El diluvio dejó a Macondo en ruinas. Al finalizar las lluvias, la compañía bananera había desmantelado sus instalaciones. Las plantaciones no eran más que un tremendal de capas putrefactas, y los forasteros, atraídos por la fiebre del banano, habían abandonado la población. Los primitivos habitantes de Macondo, los únicos que resistieron al diluvio, soportaron estoicamente la adversidad en busca de nuevas formas de subsistencia. Petra Cortés volvió a dedicarse a las rifas con la ayuda de Aureliano II. Habían perdido todos los animales excepto una mula, y con ese medio lograron sostener pobremente a toda la familia. Gracias a la idea de una rifa extraordinaria, Aureliano II consiguió el dinero suficiente para sufragar los estudios de su hija Amaranta Úrsula. Gravemente enfermo, Aureliano II murió a los pocos meses de la partida a Bruselas de su hija. El mismo día falleció su hermano gemelo, José Arcadio II, oculto en el cuarto de Melquiades. Desde la masacre de la estación, José Arcadio II había enseñado a leer y a escribir al pequeño Aureliano Babilonia, que nunca fue a la escuela por los perjuicios de Fernanda del Carpio. Le inició en el estudio de los pergaminos de Melquiades y le inculcó la verdadera versión de lo ocurrido con la compañía bananera. Antes de los gemelos, había muerto la esposa del patriarca, Úrsula, a los 120 años aproximadamente, porque había perdido la cuenta de su edad. Envejecida y sintiéndose incapaz de cargar con todas las tareas domésticas, Santa Sofía de la Piedad abandona la casa en la que ya solamente viven Aureliano Babilonia y Fernanda del Carpio. La solitaria existencia de Aureliano Babilonia
sin duda el personaje más relevante en esta fase final de 100 años de soledad. Transcurre en el cuarto de Melquíades, donde adquiere multitud de conocimientos en la lectura de viejos mamotetros que retienen de memoria hasta llegar a poseer una especie de ciencia infusa, e intenta, como antes habían intentado muchos hombres de la familia, descifrar las profecías sobre Macondo y los Buen Día, escritas por Melquíades casi 100 años antes. Aureliano Babilonia descubre que las profecías están escritas en sánscrito, extremo que le confirma el mismo Melquíades en una de sus apariciones. Se aplica a estudiar dicha lengua y empieza a traducirlas al castellano, pero el resultado son versos incomprensibles, cifrados con claves que desconoce. Tras la muerte de Fernanda del Carpio, regresa a la casa de su hijo mayor, José Arcadio, marcado en su infancia por la educación de Úrsula y especialmente por los tocamientos de Amaranta, cuyo recuerdo seguía obsesionándole. José Arcadio no llegó siquiera a iniciar sus estudios eclesiásticos en Roma. Había mantenido esa ficción en su correspondencia, para no poner en peligro la herencia fabulosa de que le hablan las cartas delirantes de su madre, pero nada más llegar el ruinoso estado de la casa le reveló la verdad. Al igual que Fernanda, José Arcadio trató a Aureliano Babilonia como un bastardo y le ordenó encerrarse en su cuarto. De inclinaciones pederastas, José Arcadio lleva a la casa muchachos que le daban mensajes o lo enjabonaban en el baño, y sobrevivía vendiendo los últimos enseres de valor hasta que una noche descubrieron el antiguo tesoro enterrado por Úrsula. Con el dinero hizo de la casa un paraíso decadente para él y sus muchachos, pero en una de sus orgías, hastiado de sí mismo, los expulsó a correazos. Cuando ya planeaba regresar a Roma, los muchachos entraron en la casa, lo ahogaron en la alberca y se llevaron lo que quedaba del tesoro. Finalmente, tras la muerte de José Arcadio, vuelve de Bruselas la hija menor de Fernanda, Amaranta, es decir, Úrsula, felizmente casada con Gastón, un hombre rico y complaciente, sinceramente enamorado de su esposa, activa y jovial. Amaranta Úrsula acomete la restauración de la casa, y aunque no logra infundir vida al polvoriento y adormecido Macondo, al cabo de 200 años mantiene inalterado su propósito de quedarse el ocioso Gastón. Para entretenerse, intenta poner en marcha un servicio de correo aéreo que ya había proyectado para el Congo belga, pero el primer aparato se pierde por el camino. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí viene el día de hoy y la pequeña reseña de una parte, es decir, la parte final de 100 años de soledad. Espero que les haya gustado este video y nos veremos en la próxima, y que Dios los bendiga. Chao.